Buen día. Para aquellos que han tenido dificultad con el desarrollo de la fase 3, en este caso, vamos a explicar sobre el proyecto que contiene todos los elementos necesarios para el proyecto. En este caso, pues en el canal, igual yo les envío el link, está este video que hace relación a una consulta. Es decir, desde cero se explica cómo hacerla. Y ese es este mismo proyecto acá que se llama consultas. Entonces para esto, pues hacemos una interfaz gráfica que es una tabla en la cual manejan unas columnas y maneja un puntero que se llama en este caso el object para que pueda de una u otra manera pasar a la fila siguiente. Este trycast lo que hace es pues depurar de que el sistema no tenga o no se genere un error al momento de llamar este método. Y ese método pues siempre va a arrancar digamos que con el fila número 0, con el valor 0 donde están las columnas sobre los valores que se llaman del objeto clase usuario. Entonces acá tenemos una serie de atributos, 4 para ser específicos de tipo entero, un tipo string y uno de tipo entero. El constructor y los get y los set de cada uno de ellos. Esto pues ya se maneja, se hacen directamente de acá. Los getters y los setters y el constructor desde acá. Una vez llama esto, pues tendrá que irse a la conexión. Para algunos que han tenido problemas con la conexión de la base de datos, hay que tener en cuenta, por un lado, los parámetros, el usuario, la dirección de la base de datos, la clave que tengan en el momento de la instalación y la base de datos, como se llama. Este método se ejecuta luego de que primero se ejecuta este método conexión, llama a este otro. El trycast es para depurar de que no se generen errores. Y luego, si se genera un error, pues aparecerá ese mensaje. Por último, tenemos el cerrar la conexión cuando se requiera. En este caso, entonces, esta consulta, que es mostrar consulta, es un método en el cual aquí hace una serie de ciclos con el fin de revisar que tengan esos valores. Y el método como tal, a la cual hace referencia la clase conexión, es la sentencia SQL que prepara como tal el estado y selecciona todos los campos de la tabla usuario. Y acá estos valores ID, nombre, usuario, clave y rol para este ejercicio, sí o sí deben ser los nombres de las tablas de la base de datos que están allá. Esto está asociado con la conexión, en el video está explicado. Ahora, para el proyecto general, que es el ventanas, tenemos unos 3 atributos de la clase usuario, constructor, set y el get para cada uno de ellos. Esta vista de usuario que es la misma tabla que está asociada allá, está explicada en el otro video. Y tenemos algo adicional que es la opción de poder crear o actualizar atributos o valores de la base de datos. Entonces acá tenemos los elementos o los atributos, ustedes fiel que corresponden a los diferentes eh, elementos o componentes en el cual se permiten ingresar los valores. Y esto, digamos, que es diferente es en esta clase precisamente puede tener las dos opciones, o crear o modificar, pero eso lo define es si llega en ese momento un valor de tipo booleano, si cambia a positivo o a falso, en este caso, valor verdadero o falso. Entonces, si crea es diferente en este caso, entonces no se edita, sino que se actualiza, llama a los 3 campos que están allá. Y algo muy importante, si ustedes se dan cuenta, acá el método crear es llama al objeto MC, que es el de data connection, inserta usuario, le manda los parámetros, es decir, los campos que están el ID, el nombre y el email, los manda acá y llama al método que se llama crear. Entonces, este crear o el inserta usuario como tal solamente contiene esto.
Muchos han tenido errores en la parte de los atributos. Este campo, este y este deben ser los mismos de la base de datos. Si usted tiene una entidad que se llame empleado y tiene 8 atributos, pues como se llaman los 8 atributos, sí o sí deberán llamarse igual como están en la base de datos. Y otro aspecto muy importante tener en cuenta, si son 8 atributos, significa que aquí deben ir 8 signos de interrogación. Y van a ir en el mismo orden que los pide la base de datos. Es decir, si aquí tiene de cliente, nombre de cliente, email, celular, dirección, correo electrónico, esos campos, como están en la base de datos, deberán llamarse acá. Para efectos de actualizar el método que está acá, que es el modificar, este método se llama al editar usuario y recibe 3 parámetros. Entero, que es identificador, un nombre y un email. Si va a actualizar más datos, pues asimismo en ese orden tendrá que recibirlos. Y la consulta SQL hace relación a update, es decir, actualiza la tabla cliente donde el nombre del cliente sea este correspondiente al primero, email cliente es correspondiente al email al segundo, donde el ID sea el atributo principal. Entonces, ustedes lo que van a definir es si en la base de datos el ID de la identificación es el atributo principal, pues es el que queda de último. ¿Listo? Porque él lleva siempre la misma estructura. Actualice la tabla cliente, los valores tales y tales y tales, donde este valor sea igual al del atributo principal. Esto es lo que hace relacionar acá. Ahora, lo más importante es que ustedes realicen el diseño de las interfaces. Este proyecto, digamos, aplica para clientes, para empleados, para usuarios, para productos. Es la misma estructura. Y lo mismo con las consultas. Ustedes lo que tienen que hacer es diseñar las estructuras, diseñar los usuarios, diseñar las interfaces, de manera que el programa, así sea de forma independiente, puedan alimentarse cada una de esas clases o bases de datos o tablas de la base de datos que están directamente en el aplicativo que se llama eh, MySQL. Entonces, por lo menos acá tenemos unos valores, que es lo que siempre deben revisar. Que se conecta a la base de datos. La base de datos empresa aquí tiene unos campos, 3. Ahora vamos a compilarlo. Veamos la vista de usuario. Nos va a mostrar los mismos 3 campos que tenemos allá. Si queremos modificarlo, al darle clic nos permite llamar y acá le podemos agregar acá, digamos guardar y automáticamente nos agrega. O si queremos modificar, entonces Juan Camilo Ospina, listo, y él no lo cambia. Si queremos crear, nos lo puede crear 456, digamos que se llama así, se llama Emilce, el nombre de ella y el correo, que me quedó, milce arroba hotmail.com. Es un ejemplo que tenemos acá y guardamos. Y aquí nos aparece. O si queremos eliminar, nos permite acá eliminar. ¿Sí? Esto es lo que hace ese programa y aplica a todos. Entonces el data connection de eliminar es más sencillo. La sentencia dice elimine la tabla cliente donde la identificación sea igual a la que se selecciona. Y de la tabla lista de usuarios, pues se crea el método. El método se llama eliminar, entonces llama el método elimina, que está acá al final, y lo que hace es, primero, a través de una ventana emergente confirma si sí o si no, y lo último que vamos a hacer es, dependiendo del usuario que esté identificado y la cantidad de columnas que tenga la tabla, entonces se le envía con el objeto del data connection a el método eliminar usuario, lo recibe eliminar usuario,
en este hace la sentencia y se actualiza la consulta nuevamente. Bueno, con eso les damos terminado el tutorial para que aquellos que no hayan podido entregar terminen esa actividad y puedan completar el ejercicio.